Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a empezar con el primer problema. En este caso vamos a tener la disposición física siguiente. Vamos a tener un cono, sí, que va a estar ubicado, vamos a ubicar el cono centrado con una tríada de vectores cartesianos, como solemos hacer habitualmente. ¿Sí? Vamos a tener en este caso x3, x2 y x1. ¿Sí? Y luego tenemos el dibujo del cono. El cono va a estar centrado simétricamente alrededor del eje o del versor x3. ¿Sí? Estamos tratando de hacer algo medianamente artístico. Y a esto le vamos a poner un ángulo, vamos a tener un ángulo constante θ. ¿Sí? En el cono va a haber una masa, un punto P de masa m. Este sería el punto P. ¿Ok? Y en este caso, si esto estuviera en rotación, la masa m va a rotar, digamos, al rotar, digamos, alrededor de su eje, rotaría siempre a un círculo de altura constante. ¿Sí? Pero la idea es tratar de estudiar este movimiento con el sistema, digamos, de coordenadas esféricas. Eso es un poco el objetivo. ¿Sí? Lo que sabemos de datos es que todo este campo está afectado por el campo gravitacional de fuerzas de la gravedad, ¿sí? Que en este caso es menos g, ¿sí? Es decir, la constante por x sub 3 versor. ¿Okay? En este caso, este sistema, digamos, centrado por el O, x1, x2, x3, ¿sí? en este problema de simetría, vamos a tener que trabajar con los versores de las coordenadas esféricas y vamos a responder varias preguntas respecto del movimiento hipotético que puede tener este móvil. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros ubicamos el versor radial. Vamos a tener, ¿sí?, E sub r, que es el versor radial, en este caso, que va a apuntar en este sentido. Luego tenemos, sí, o sea, E sub r conecta el punto con el origen de coordenadas, que es concéntrico. Luego tenemos E sub θ, que es un versor que apunta, digamos, en sentido ortogonal, es ortogonal a la superficie del mismo, ¿sí? Y apunta con el mismo ángulo que el θ, que es el ángulo generado con el semieje positivo de x sub 3. Y luego tenemos E sub phi, ¿sí? Phi en este caso estamos hablando del ángulo con el semieje positivo de x1. ¿Sí? Esto sería en definitiva la definición. Entonces vamos a ver cada una de las preguntas. En primer lugar, lo que nos preguntan son las ecuaciones de movimiento. ¿Sí? En este caso, al hablar de ecuaciones de movimiento estamos hablando de, para empezar, cómo van las variables, digamos, en términos de r, en términos de θ y en términos de phi para lo que son la posición, las derivadas respecto al tiempo y demás. ¿Sí? O sea, todo el paquete de ecuaciones completo. Eso por un lado. Después, nosotros decimos, bueno, en base a esto, ¿cómo hacemos para definir nuestras ecuaciones de movimiento? En primer lugar, nosotros tenemos que recurrir a estudiar qué es lo que ocurre con la partícula P. La partícula P está sujeta a fuerzas y esas fuerzas a su vez están sujetas a la segunda ley de Newton. Entonces, por la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que nosotros sabemos en este caso? Que vamos a tener, por ejemplo, la suma de fuerzas externas a este cuerpo nos va a quedar, en este caso, masa por aceleración. Es decir, a qué aceleración está sujeta el cuerpo al momento de que estemos ante cualquier movimiento, digamos, del problema. Puede ser la rotación del cono o puede ser cualquier otro movimiento en particular, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos en este caso? Eso es un poco lo que nos tenemos que preguntar. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del objeto como para responder esta pregunta. La idea acá es que si el cuerpo está ubicado en una superficie
que está con un ángulo θ, ¿sí? Del eje x sub 3, lo que sería útil, por ejemplo, sería armar un sistema, ¿sí? Que contenga los ejes x sub 3 y x sub 2, ¿sí? que están contenidos en el mismo plano, y luego el eje x sub 1 sería ortogonal a los mismos, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, vamos a tener x sub 3, luego vamos a tener, en este caso, x sub 2, ¿sí? Y de esta parte x sub 1 que sale de la pantalla, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es que la superficie está orientada, un ángulo θ, ¿sí? Vamos a tener la masa, en este caso la masa m, ¿sí? Yo lo estoy dibujando de esta forma para que se entienda, más allá que el eje tendría que estar centrado en el cuerpo, pero para que se entienda, digamos, la posición correcta del cuerpo, ¿no? Entonces, en primer lugar nosotros vamos a trabajar con el sistema de versores, de las coordenadas esféricas. Un punto importante, si ubicamos las coordenadas esféricas acá, yo las voy a ubicar en negro, vamos a tener, por ejemplo, el versor radial, que va a venir en este sentido, fíjense, ubicando al punto P con el centro O. Luego tenemos en 90 grados el versor E sub θ, ¿sí? Y en sentido ortogonal, por eso lo estoy dibujando con una cruz, E sub phi, ¿sí? Eso pasa con el sistema de referencia. Ahora, cuando nosotros vamos con las fuerzas, voy a volver a dibujar este diagrama de cuerpo libre, pero esta vez con las fuerzas esta vez con el sistema de referencia de las coordenadas esféricas, ¿sí? Vamos a dibujarlo de esta forma, fíjense. Yo voy a dibujar suavemente, nuevamente sí, x3 y x sub 2, pero nuestros versores reales van a ser E sub r, ¿sí? Positivo de este lado, y luego E sub θ de este otro. Entonces, ¿no? Nosotros acá tenemos un ángulo θ, θ y θ. ¿Qué fuerzas tenemos en este caso? Bueno, dado este problema, las únicas fuerzas que parecen haber son solamente la normal, ¿sí? Que tiene la superficie del cono con el punto, y el peso. Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo, la normal es ortogonal a la superficie, que es esta, por lo tanto, la normal va a venir en este sentido, va a venir ortogonal a la superficie, ¿sí? Y fíjense que está opuesta a E sub θ. Si ustedes observan, E sub θ es perpendicular a la superficie del cono, ¿sí? Por definición. Luego nosotros tenemos el peso, que en este caso estamos hablando de esta fuerza peso, ¿sí? Que acá tiene todas las componentes respecto del x sub 3, pero como nuestro sistema va a estar en el E sub r y en el E sub θ, vamos a tener que descomponerla en dos. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener, acá no estoy poniendo el signo, solamente con las componentes absolutas. Vamos a tener peso, fíjense en este triángulo rectángulo tenemos el cateto adyacente con el peso en E sub r, o sea que esto va a ser peso por coseno de θ, y luego esta componente va a ser peso por seno de θ. ¿De acuerdo? Entonces nada, ahora lo que hay que hacer es esto mismo pasarlo en forma de ecuaciones. Entonces observen ustedes, vamos a tener para el peso, ¿sí? En forma de fuerza vamos a tener la masa por la gravedad por x sub 3 negativo, ¿sí? Pero esto también, así como lo compusimos recién, vamos a tener menos la masa por la gravedad por el coseno de θ por E sub r, inversor, más la masa por la gravedad por el seno de θ por E sub θ versor, ¿sí? Eso sería en coordenadas, esto sería en coordenadas esféricas. Y luego vamos con la normal, que acá en este caso la normal nos va a quedar solamente como menos la normal por E sub θ. A partir de todo esto también nosotros habíamos dicho, esta sería la ecuación 2, la ecuación 3, nosotros habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas nos va a quedar masa por aceleración, con lo cual nosotros deberíamos incluir qué componentes de aceleración tenemos como para al momento de igualar todo ver qué nos va quedando en cada caso, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan de los ejercicios anteriores, la aceleración en coordenadas esféricas tiene varias componentes, ¿sí? Cada una con la componente en θ, en phi y en r, que son las componentes de coordenadas esféricas, ¿no? Entonces vamos a proceder a copiar cada una de esas componentes, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, nuestra aceleración nos va a quedar como, fíjense, la segunda derivada de r menos r por phi al cuadrado por seno al cuadrado de θ, todo esto por E sub r,
a fin de que sea más claro, vamos a poner con distintos colores. ¿Ok? R por tita 2 puntos, menos R por phi punto al cuadrado, por seno de tita por coseno de tita, por E sub tita. Y luego acá más R por phi 2 puntos, por seno de tita, más 2 por R punto, por phi punto, por seno de tita, todo esto por E sub phi. ¿De acuerdo? Esas son todas las componentes que tiene la aceleración en forma vectorial. Entonces, nada, lo que hay que hacer es cumplir con esto. La sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, o sea que la sumatoria de estas dos nos va a quedar la masa por toda esta aceleración. Entonces, para cumplir la ecuación 1, lo que vamos a hacer es igualar componente a componente, ¿sí? Para que sea más simple. Entonces, vamos a cumplir de 1, que es la ecuación, vamos a tener la sumatoria de fuerzas, que nos va a quedar como masa por aceleración. En este caso vamos a tener sumatoria de fuerzas, que nos va a quedar como el peso más la normal, que nos va a quedar como masa por aceleración, y acá vamos a sacar las tres componentes que requerimos. Entonces, por ejemplo, E sub R, a lo largo de sub R vamos a tener, fíjense, de E sub R acá en negro vamos a tener esta componente y esta parte, ¿sí? Con lo cual hay que igualar estas dos. Fíjense que acá igualamos masa por aceleración. Bueno, fíjense entonces cómo quedan las ecuaciones una vez que uno las iguala. No, básicamente acá lo que hicimos fue igualar componente a componente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estamos comparando las componentes en E sub tita, ¿sí? Para la segunda componente. Y en la última, como no tenemos en E sub phi, directamente queda igual a 0. Con eso ya tenemos un panorama bastante interesante, ¿sí? La siguiente pregunta de este problema lo que dice es cómo podemos establecer la expresión del momento angular del objeto, ¿no? Acá estamos hablando de lo que sería L sub 0 vector, que por las dudas en este caso sí, recordemos es momento angular respecto de O. O por las dudas es, volvamos acá al diagrama, es el origen de coordenadas del cono. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a ver qué es lo que dice la definición. Por definición, el momento angular respecto a un punto es el producto vectorial entre la posición de ese punto, ¿sí? Y lo que sería el momento lineal, ¿sí? Entonces, R vector, en este caso, si nosotros nos ubicamos en el gráfico, sería el vector que habla, ¿sí? o que básicamente R es la distancia entre el punto, esta distancia vamos a poner acá en rojo, pero básicamente es la distancia entre O y el punto P. ¿Okay? Esta sería R. Por tanto, R vector es esa distancia multiplicada por el versor E sub R, que es el versor de posición. ¿Okay? Y luego tenemos la velocidad. Ahora, la velocidad, ¿cómo la ponemos en términos, ¿sí? O sea, en términos de coordenadas, esféricas? Bueno, básicamente acá lo que tenemos que tener en cuenta son de antes, ¿sí? Cómo está compuesta la velocidad en coordenadas esféricas. Vamos a ubicar un poquito esto, ¿ok? Vamos a tener esta ecuación por acá. Por un lado, el vector posición nos va a quedar como la distancia r por E sub r, que es el versor de posición. Si derivamos esto respecto al tiempo, recuerden que también hay que derivar los versores, con lo cual la ecuación se complejiza un poco más. Y esto nosotros ya lo demostramos en unidades anteriores, por eso les diría no se preocupen. Si tienen dudas con ese resultado, pueden volver a los resultados anteriores y ver qué ocurre. Pero en definitiva acá la velocidad va a estar dada por la derivada de r por E sub r, ¿sí? Más r por la derivada de phi respecto al tiempo por seno de tita por E sub phi. ¿Okay? Esas serían las componentes de la velocidad en este caso. Entonces ahora nada, lo que hay que hacer es reemplazar en la ecuación original, ¿sí? Entonces, amén de esto hay que hacer el producto vectorial, o sea, la cuenta queda por resultado, ¿no? R por E sub r, vamos a poner el otro versor en rojo, más que nada para, ¿sí?, hacer la diferencia. ¿Sí? Copiamos todo. Y lo bueno de que esto, al ser un producto, tenemos la distributiva, con lo cual tenemos la primera parte
en la segunda. Entonces vamos a tener R por E sub R por R punto, ¿sí? Por E sub R, pero fíjense que en este caso estamos hablando del producto vectorial. Entonces, nosotros tenemos la tríada de vectores. E sub R, tenemos E sub tita y en negativo E sub phi. Entonces, cuando hacemos el producto de E sub R con E sub R, un versor producto vectorial por el mismo nos va a dar 0 porque estamos hablando de dos vectores paralelos. ¿Sí? Entonces, nada, en este caso da 0. Más, vamos a tener R por tita punto por R por seno de phi y tita. Y en este caso vamos a tener E sub R por E, en este caso sub phi. Entonces, E sub R por E sub phi, en este caso E sub phi está en este sentido, con lo cual al momento de ir de E sub R a E sub phi, nosotros al momento de darle la mano derecha estamos yendo para E sub tita negativo, que sería el versor que aparece en este sentido. Si siempre por las dudas, si ustedes tienen dudas con cómo es el origen, cómo es el sistema de coordenadas, lo pueden buscar con la tríada y ver de esa forma cómo va quedando. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Todo esto como nos va a dar igual a menos E sub tita, L sub 0 nos va a quedar como menos, ¿sí? Acá en este caso, perdón, teníamos la masa, entonces esto nos va a quedar como masa por R cuadrado por phi punto por seno de tita por E sub tita. ¿De acuerdo? Eso sería en definitiva cómo va quedando la expresión final. ¿Okay? Después la pregunta 3, lo que habla es si, la pregunta 3 pregunta si la norma de este momento angular es constante. Entonces, nada, para relacionar los dos puntos habría que pensarlo de la siguiente forma. ¿Cómo encaramos este problema? Bueno, la idea es tratar de entender lo siguiente. ¿Qué es la variación de momento angular? Si la norma es constante, el momento angular, su variación con respecto al tiempo debería ser 0. ¿Sí? Eso sería un poco la idea, porque básicamente nosotros estamos hablando de decir, bueno, decir, ¿qué provoca la variación del momento angular? Bueno, así como la sumatoria de fuerzas provoca la aceleración, que no es otra cosa que la derivada de la velocidad respecto al tiempo, la variación de momento angular está dado por la suma de momentos que tiene el sistema. ¿Ok? Respecto a un punto, en este caso es respecto del origen O, por ejemplo. Entonces, en este sentido, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos derivar esto mismo respecto del tiempo. Derivar la norma, ¿sí? Porque, a ver, la norma en este caso es esta misma componente escalar sin el signo y sin el versor. Porque en este caso, obviamente no, gracias a Dios es un cálculo de 2 simple. Entonces, bueno, vamos a proceder a esto mismo. Siempre teniendo en cuenta que esto no es un mero ejercicio matemático, sino que lo que hay que hacer acá es básicamente tener en cuenta dónde está ubicado este problema, ¿no? Bueno, tenemos el gráfico a mano. Entonces la expresión, la norma nos queda como la masa por R cuadrado por phi punto por seno de tita, como siempre. Vamos a derivar todo esto. Fíjense, la masa es una constante, sale por fuera. El resto son todas variables que dependen del mismo, así que vamos a tener que hacer un producto en base al mismo. ¿Okay? Acá hay que tener cuidado con lo siguiente, porque fíjense que estamos hablando, ¿sí?, de que estamos ante un cono. El cono tiene ángulo tita constante, por lo tanto, al momento de intentar derivar seno de tita va a ser una constante. Tita no cambia respecto al tiempo, así que también ustedes pueden hacer la derivada con la regla como corresponde, pero digo, en este caso en particular, como tita es una constante, su derivada respecto al tiempo va a ser 0 y por lo tanto podemos ahorrarnos ese paso o sacarlo como una constante por fuera de la derivada. Así no hay problema en cuanto a eso, ¿no? Entonces acá vamos a tener r cuadrado por phi punto. Entonces ahora, nada, hay que respetar la regla, digamos, de derivación. Primero derivado por segundo sin derivar, más viceversa. Entonces esto nos va a quedar como masa por seno de tita por 2r por r punto por phi punto más r cuadrado por phi
2 puntos. Ahora, tenemos que ubicarnos en el cono, específicamente para ver cómo ajustamos esta ecuación. En primer lugar, nosotros estamos hablando de un cono que está rotando a velocidad angular constante. ¿Sí? La velocidad angular constante omega, si es respecto del eje de simetría del cono, que en este caso es dado por, o que a su vez está dado recorrido por el ángulo phi, ¿sí? Phi 2 puntos va a ser 0, ¿sí? Porque estamos ante una velocidad angular constante, o sea, phi punto es constante. Por lo tanto, su segunda derivada o su derivada respecto al tiempo va a hacer que este término se anule. Eso por un lado. Después, si la bola queda adherida al cono y por lo tanto no se desliza respecto de él, ¿qué es lo que va a ocurrir? La distancia r va a ser constante. Siempre el cono va a estar rotando a esta altura en este círculo que ustedes ven a continuación. Por eso, en ese caso, nosotros lo que vamos a tener es que r punto va a ser 0, porque no va a haber cambios en ese sentido. Con lo cual, como se hacen 0 estos dos términos, lo que termina ocurriendo es que la cantidad de momento angular es constante porque su derivada vale 0 y bueno, esa sería la conclusión de ese punto. ¿Sí? Entonces sí, de hecho, el momento angular es constante. Después lo que pide en el punto 4 es que ocurre con la energía mecánica del punto P, ¿sí? Teniendo como referencia ¿sí? la energía potencial 0, por ejemplo, en el plano, vamos a ubicarnos acá. Si en este caso nosotros tenemos que encontrar cuál es la energía mecánica total que tiene el punto, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el plano basal tenemos el nivel 0 de energía, es decir, en este caso en términos de energía potencial mecánica, la altura 0 de referencia que vamos a tomar en cuenta. ¿Okay? ¿Qué energías tenemos nosotros asociadas en este punto? Bueno, en primer lugar, nosotros de todas las fuerzas que tenemos, la única fuerza conservativa que ejerce, entre comillas, o que podría ejercer trabajo es el peso, pero metámonos solamente con el tema de energía. En el caso de las energías, acá tenemos dos tipos. ¿Sí? Vamos a tener energía mecánica, vamos a tener energía cinética, que se llama con K, depende a veces de algunos que le ponen T, depende de la nomenclatura, y la energía potencial gravitatoria, que en este caso se le llama V corta. ¿Okay? ¿Cómo está definida cada una? Bueno, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial gravitatoria, en este caso, va a ser masa por gravedad por altura. Ahora tenemos que definir bien de qué se trata cada caso, ¿no? Para empezar, la altura h del cuerpo, ¿sí? Es la altura con respecto al plano O, x1, x2. O sea, si este es el triángulo, ¿sí? En este caso este es el ángulo de 90, ¿okay? La altura h está dado por esto. Y fíjense lo siguiente. Yo voy a dibujar de vuelta este triángulo nuevamente acá. Este sería el ángulo θ, con lo cual este sería el ángulo θ del triángulo. R, que es la distancia entre el origen O y el punto P, puntos del cateto, y luego h, que es esta altura. Entonces h, visto de esta forma, sería r por coseno de θ. Si fíjense en el triángulo, la definición, estamos hablando de este triángulo proyectado, hagan la cuenta y fíjense que eso es lo que queda, es la altura, en ese caso en términos de coseno. ¿Sí? Con lo cual, acá no vamos a tener mayores inconvenientes. Pero, fíjense ustedes que después tenemos el tema de la velocidad. Nosotros habíamos definido la velocidad, en este caso, previamente como r punto por e sub r más r por θ punto por seno, phi punto por seno de θ. Con lo cual, velocidad al cuadrado es hacer la norma de esto al cuadrado, en lo cual hay que elevar al cuadrado todos estos términos en definitiva. ¿Sí? Y después reemplazarlos en la ecuación. Así que vamos a proceder a esto. En este caso esto nos va a quedar como un medio de la masa por r punto al cuadrado más r cuadrado por phi punto al cuadrado por seno de θ al cuadrado más la masa por la gravedad por r por coseno de θ. Sí, esa sería la expresión completa de la energía mecánica del problema. Y después el último punto, en este caso lo que pide es determinar la expresión de la coordenada radial r, ¿sí? En función del tiempo. En este caso tenemos r en función del tiempo como un vector, cuando el ángulo phi es constante. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes. Por ejemplo, vamos a tener que phi va a ser constante y después vamos a tener que r sub 0 va a ser un punto R0, que en este caso sería una distancia inicial, y luego que R punto en 0, en el tiempo 0 al principio va a ser 0. ¿Qué quiere decir θ constante? Si volvemos a phi constante, perdón, si volvemos al dibujo,
lo que estamos diciendo es que el cono no está en rotación. O sea, el cono por lo menos en este caso está, digamos, sin rotación. Por lo tanto, ¿cómo se desplazaría este objeto? Bueno, lo lógico sería que si el cono no se está rotando o no se está trasladando de alguna forma, este objeto, ¿sí?, va a caer a lo largo de la cara del cono, con lo cual si está sujeto a una aceleración o lo que sea, sería la descomposición de la aceleración de la gravedad, que es la única fuerza que puede ejercer aceleración sobre ese cuerpo, y el sucesivo movimiento del mismo. Entonces eso es un poco lo que va ocurriendo. Para obtener R, ¿sí?, en forma matemática tendríamos que empezar de atrás hacia adelante. Es decir, tendríamos que empezar primero con R dos puntos, ¿sí?, luego obtener R punto con integración y finalmente R. Es decir, de acá a acá integramos respecto al tiempo, lo mismo acá, integramos respecto al tiempo y vamos viendo cómo nos queda cada una de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener R dos puntos, esto nos va a quedar como menos G por coseno de tita. Esto recuerden que es a partir de que nosotros habíamos dicho, ¿sí?, que la tasa de cambio de R en función del tiempo es la aceleración de la gravedad por coseno de tita, porque es la componente que actúa paralelo a la cara del cono, en ese sentido, ¿sí? Si vamos a hablar de R punto en función del tiempo, es esta integral de R dos puntos respecto al tiempo más una condición inicial, que en este caso es R punto en 0. Como en este caso nos dice, esta sería de hecho la constante de la integral, para que nos pongamos en situación. Entonces, en este caso, como viene de esta forma, lo que vamos a tener es que esto nos va a quedar como la integral de menos g por coseno de tita diferencial tiempo más 0, con lo cual R punto en función del tiempo nos va a quedar como menos g por t por coseno de tita, ¿sí? Y luego R no es otra cosa que la integral de R punto diferencial tita más la condición inicial, donde está ubicada, digamos, el punto en al principio. Entonces, R en función del tiempo nos va a quedar como la integral de menos g por coseno de tita por t diferencial t más un punto R0. Si ustedes se fijan, esto es constante, la integral de t diferencial t es un medio de t cuadrado, y listo, ya simplemente la expresión queda definida, ¿sí? Recuerden que esto va a ser cómo cambia la posición de la bola a lo largo de la cara del cono respecto al tiempo, ¿sí? Eso es lo que va pasando en ese caso en particular. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.